Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos a nuestro canal de YouTube de Vida Nueva Bogotá y también bienvenidos a nuestro estudio a la carta de Santiago. Hemos estudiado ya la mayor parte del capítulo 1 y vamos a continuar y vamos a terminar este capítulo en esta oportunidad. Así que sean todos muy bienvenidos y seguramente estás listo para seguirme en la lectura, en las escrituras, ya sea de manera digital o en físico, como prefieras hacerlo. Leemos, te invito a que me acompañes a leerlo desde el verso 19, capítulo 1, Santiago 1:19, que dice: Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Hasta este punto, lo que hemos aprendido en el capítulo 1, en su primera sección, es Santiago, recuerdas, el escritor, hermano del Señor, no creía, pero la semilla fue esparcida en su corazón y luego escribe a aquellos a quienes la semilla fue esparcida y fueron esparcidos en diferentes lugares, aquellos creyentes judíos en los que se ve una necesidad muy evidente en la carta, y es la necesidad de madurar. Yo creo que es una necesidad de todos y para hacerlo es bueno identificar aquellas áreas que evidencian la necesidad de que podamos crecer. Y lo que ha atendido inicialmente es lo que necesitamos ante las pruebas. Y lo primero que hizo fue guiarnos y decir, bueno, cuando estamos pasando por pruebas, lo que necesitamos es sabiduría. Y por eso lo mejor que podemos hacer es pedirla. Y aprendimos que Dios la da a todos abundantemente y sin reproche, pero es necesario apropiarse de ella con fe. Y entonces la madurez puede encaminarse en las áreas que nosotros vamos considerando de acuerdo a la sabiduría que Dios nos ha puesto a nuestra disposición. Pero luego atiende a partir del verso 12 una realidad, y es que cuando estamos siendo probados, estamos siendo rodeados por las diversas pruebas, entonces representa también para nosotros tentaciones, y aprendimos que es un aspecto muy de nosotros, muy interno, en el que la madurez es alcanzada cuando reconozcamos que las fallas que tenemos y los resultados o las consecuencias de esas derrotas en el aspecto de la tentación, cuando fallamos, es responsabilidad de nosotros. No debemos culpar a Dios, no debemos culpar al diablo, no debemos culpar a los demás. Debemos admitir los resultados. Y ahora lo que va a hacer y lo que pudiste ver en la lectura que acabamos de hacer, es que se refiere a la palabra que es implantada. Y entonces lo que nos preguntamos es si ante las pruebas lo que necesitamos o lo que se requiere es sabiduría, y ante las tentaciones lo que se requiere es discernimiento para discernir de dónde verdaderamente procede el mal. Y vimos que procede de la concupiscencia, de ese deseo de lo prohibido que está inherente en nosotros. Cuando Dios nos provee, fíjate, y la forma en que arranca el verso 19, que dice, por esto, y por esto se refiere a aquello bueno que sí procede de Dios. Y esto bueno aprendimos que es algo celestial, es algo bueno, es algo completo y es algo permanente.
Y lo que va a hacer es dirigir toda esa provisión que ha sido dada por Dios para ti y para mí, para que podamos seguir creciendo y para que podamos madurar en la fe. Es una provisión de parte de Dios y ahora va a tomar todo ese principio y lo va a canalizar a través de esta provisión tan poderosa que se nos ha sido dada, que es la palabra de Dios. Pero ante la palabra lo que va a requerir, si ante las pruebas es sabiduría y ante las tentaciones es discernimiento, ante la palabra lo que se va a requerir de nosotros es el buen uso de la Biblia. Porque a veces uno se pregunta, o algunas personas se preguntan, incluyendo creyentes, la Biblia no me ha funcionado. Yo he tratado la manera de solventar mis situaciones y sí he aprendido lo que la Biblia dice, pero no me ha funcionado, hermano. Mire, yo todavía sigo teniendo problemas. Mire, yo todavía tengo los mismos desafíos de, yo no sé, de hace 10 años, o de hace mucho tiempo, o de hace poco tiempo. Pero debemos recordar que en 2 de Timoteo capítulo 3, verso 16, dice, toda la escritura es inspirada por Dios, es celestial, desciende de lo alto. Dice, y es útil para enseñar, para redarguir o argumentar en contra, ¿verdad? Para corregir, para instruir en justicia. Dicho de otra manera, la palabra de Dios es útil, funciona, la palabra de Dios funciona. Entonces, ¿por qué a algunos no les funciona? Y yo creo que el problema, por supuesto, no es la palabra de Dios. La palabra de Dios sigue siendo útil y sigue siendo poderosa. Dios sigue obrando de manera especial en la vida de los creyentes. Pero es necesario revisar, fíjate, algunas áreas en nuestra vida que puedan estar usando mal la Biblia. Y no me refiero a doctrina. Por supuesto, la doctrina es muy importante. Pero se refiere, o se va a referir más bien, y lo que vamos a aprender esta mañana, es cómo usarla bien. ¿Cómo puedo tomar esto que ha sido provisto de lo alto? Está completa, es perfecta. Su luz es permanente, no es intermitente. Puedo acceder a ella. Es toda la sabiduría de Dios puesta a mi disposición para que yo pueda usarla en las diversas pruebas de la vida, de la fe, por supuesto, como dice el texto, pero también que yo pueda vencer en la tentación y pueda venir a ser el hombre bienaventurado de verso 12, que dice que supera la tentación. Pero para lograrlo es necesario que aprendamos a usarla correctamente. Y lo que vamos a hacer precisamente es aprender a usarla bien. Y si bien Santiago menciona algunos aspectos esenciales, algunos quizás los van a considerar básicos. Va a ser muy bueno evaluar, detenernos un poco y evaluar cómo estamos usando la Biblia en nuestras vidas, en nuestra realidad. Y lo primero que va a señalar es la necesidad de aprenderla. Y esto es obvio. Pero vamos a ver que recibirla es más que abrir los oídos y acumular información. Mira, aprenderla es importante. Probablemente habrán quienes no están atendiendo este aspecto. No están leyendo la Biblia, no están pasando tiempo en la palabra. Y a esto Santiago va a decir, mira, es necesario aprenderla. Es importante que lo hagamos. Y para ello va a ser necesario que tengamos la capacidad de oír cuando necesitemos escuchar su verdad, de callar ante ella y de no enojarnos cuando nos muestre la verdad. Y por eso mira en el verso 19, dice por esto, otra vez, ¿verdad? Refiriéndose a la provisión de Dios. La palabra de Dios es esta provisión. Y lo que va a decir es, mira, el terreno o la condición debe ser propicia para que la recibas. Y menciona los primeros aspectos. Dice, por esto, mis amados hermanos, dice, todo hombre o toda persona, todo creyente, dice, sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Y aunque podemos entender a qué se está refiriendo estos tres aspectos, es muy importante que nos detengamos a considerar qué es lo que realmente está planteando Santiago acá. Mira, lo primero es que para usar bien la Biblia, es importante aprenderla. Es conocerla, por supuesto, pero para conocerla debe haber una condición propicia en nuestro corazón para recibirla, lo que más adelante le llama la palabra implantada, haciendo una referencia agrícola, que más adelante vamos a revisar también. Pero lo primero es, mira, lo que necesitamos hacer es estar prestos para oír.
Y aunque parece obvio ahí, pero a veces estos adverbios de tiempo están al revés en nuestra vida. Somos muy tardos para oír, prontos para hablar o para cuestionar y prontos para enojarnos o para airarnos. Pero lo primero que dice es, mira, cuando te estoy diciendo que debes tener la disposición a escuchar la palabra de Dios, la verdad de Dios y acerca de nosotros mismos, es esta capacidad de oír o de escuchar con toda la intención de comprender. Y yo creo que todos en este momento podríamos entender lo que está diciendo. Es que podríamos estar solamente escuchando algo sin poner la atención debida. Y Santiago dice, no, así no. Tienes que escucharla con toda la intención de comprenderla. Debes poner atención, no basta con una lectura fugaz, superficial. Tienes que leerla con esta pasión en el corazón de decir, yo no me salgo de aquí hasta que no comprenda. Voy a preguntar si es necesario. Voy a ir al diccionario si es necesario. Voy a leer las veces que sea necesaria, porque la intención de leer la palabra de Dios o ser expuesto a escuchar la verdad de Dios es comprenderla. Y luego dice, sean prontos para oír, escuchen de manera que la intención sea comprender. Y lo otro es la disposición a quedarse callado. Porque a veces vienen ideas preconcebidas, o vienen prejuicios, o vienen situaciones en las que en lugar de estar escuchando, lo que estamos haciendo es cuestionando o hablando en contra, emitiendo una opinión y emitiendo un juicio. Y eso interrumpe el aprendizaje que podamos tener de lo que Dios tenga que decirnos. Por eso está diciendo, usémosla bien. Y para usarla bien tienes que ver si en tu corazón hay una condición propicia para que el aprendizaje pueda interiorizarse en tu vida. La disposición a callar también, fíjate, también requiere de una disposición a calmarse. Debemos estar dispuestos a comprender, a callar, allí en el corazón, en la mente, e incluso a no cuestionar, que es una tendencia de muchos en contra de la palabra de Dios. Pero mira, calla delante del Señor. Y también la capacidad de calmarnos. Ahora, ¿calmarnos por qué? Porque la Biblia no va a callar la verdad. Y no va a callar la verdad en cuanto a la doctrina, pero no va a callar la verdad acerca de nosotros. Ella nos va a mostrar la verdad. Yo no sé si tú eres una persona que se molesta cuando alguien te dice la verdad. La verdad, y valga la redundancia, la verdad que eso no es cómodo. Para nadie es cómodo, para mí no lo es. Pero ahí es donde es importante reconocer si la condición de nuestro corazón es propicia para aprender lo que la Biblia nos dice, sin enojarnos, aún en los momentos en los que debemos escuchar lo que necesitamos escuchar, la verdad acerca de Dios, la verdad acerca de nosotros, sin enojarnos. Yo sé que hay un texto en Efesios 4:26 que dice, airaos, pero no pequéis. Y uno piensa, yo pensé que airarse era pecado. Sabes que este texto es usado mucho como un principio, creo que válido. Es que uno puede enojarse, pero el problema es lo que uno hace cuando está enojado. Y eso que uno hace puede ser pecado. Puedes ofender a alguien, puedes lastimar a alguien con lo que dices. Puede llevarte a la agresión física también si no tienes cuidado. Puede llevarte a hacer locuras. Y luego más adelante dice, y ya enojado, te bloqueas. La palabra de Dios no es aprehendida, no es apropiada, no es recibida, no hay condiciones propicias en tu corazón para que pueda penetrar en tu vida, pueda germinar, pueda llevar fruto en tu vida. Es necesario que aprendas a aprender, que seas dócil. Pero Efesios 4:26 dice, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, hablando de una posible discusión en la que no hay que darle largas, hay que atender el asunto de inmediato. Pero lo interesante es que Efesios 4:26 está en un contexto de pecado, hablando de mentiras, hablando de otras situaciones de pecado, que dice por las cuales es válido airarse. De hecho, Dios es un Dios de ira. Ahora, ¿por qué cosa se enoja Dios? Por el pecado. Y cuando tú te enojas por el pecado, entonces dice, está bien siempre y cuando tengas cuidado de no pecar. Ahora, sin embargo, uno piensa, sí, yo me enojo con las fallas de otro.
Pero debemos aprender no solamente a molestarnos por el pecado o la ofensa del otro, sino también por el pecado de nuestra vida. Pero no debemos ser descontrolados en nuestra forma de pensar, y especialmente cuando podríamos bloquear la enseñanza de la palabra de Dios cuando nos está hablando, y entonces le demos vuelta a los adverbios de tiempo, como te decía, que seamos tardos para oír, prontos para hablar y prontos para enojarnos. Yo no sé, yo creo que no debemos llegar a este punto, ¿verdad? Este es el personaje de Hulk, pero de hace muchos años, cuando no existían no había mucho recurso de efectos especiales. Yo no sé con quién te identificas, quizás con el de la izquierda, ¿verdad? Es el personaje, sí, así musculoso, controlado, o el de la derecha. Este sí hasta da miedo. Yo creo que a algunas personas el problema de llegar a este punto es que lo que dice el verso 20, mira, dice, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. ¿Sabes lo que está diciendo? Es, mira, si permites que llegues a este punto, si te molesta la verdad de Dios en tu vida y te bloqueas, créeme, no vas a actuar de la manera en que la justicia de Dios, la forma de vivir de Dios, te lo está pidiendo. Te vas a bloquear. No vas a querer. No vas a querer perdonar, no vas a querer humillarte, no vas a querer hablar, no vas a querer, yo no sé, arreglar el asunto, vas a ser soberbio, vas a echar llave a la situación. Y mira, si esa es la condición del corazón, entonces esta palabra que debe ser implantada encuentra un terreno tan duro que entonces no funciona. Entonces no me digas, no, mira, es que a mí no me funciona. ¿Pero por qué no te funciona? Ah, no, es que a mí me molesta que me digan la verdad. Entonces yo pienso, claro, ¿cómo va a funcionar la palabra de Dios en tu vida si eres tardo para oír, pronto para hablar, pronto para airarte? Entonces, ¿pero qué hacemos si nos damos cuenta que las condiciones no son propicias? Me doy cuenta de que yo he estado teniendo una actitud equivocada, que yo no tengo un temperamento controlado, de que me molesta que me digan la verdad y me quiero mantener así. Ah, claro, entonces no podemos reclamar de que la Biblia no funcione. Y para eso utiliza una metáfora muy implícita en los versos, que es una metáfora agrícola. De hecho, tú sabes que la Biblia es comparada con la semilla, la palabra de Dios. ¿Te acuerdas? Mateo 13, la parábola del sembrador. Jesús habló de que el corazón es el terreno. Por supuesto, nosotros pensamos que antes lo lógico, ¿verdad? Y en una cultura muy agrícola, en aquel momento todos podían entender de que antes de sembrar una semilla era importante que el terreno estuviera preparado y muy acondicionado y listo para recibir la semilla que fuera implantada y pudiera dar fruto, pudiera ser útil. Y lo que dice es por medio de un gerundio y un imperativo. Dice el verso 21, dice, por lo cual, o sea, entendiendo este aspecto, dice, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia. Yo te animo a que veas estos dos aspectos como la maleza o como escombros ahí en el terreno que uno al nomás verlo, uno pensaría, no, aquí no quiero sembrar la semilla. Aquí necesitamos limpiar de todo ese escombro, necesitamos tomar toda esa maleza y debemos sacarla de ahí, ponerla lejos, que no afecte lo que la semilla puede hacer en este terreno. Y es exactamente lo mismo que debe hacer la palabra en nuestro corazón. Debemos sacar estas dos cosas. Dice, por lo cual desechando toda malicia y abundancia de malicia, toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. ¿Qué es lo primero que debemos extraer? Desechar es dejar de usar, es tomarlo y ponerlo lejos. Es algo que no sirve, es considerado inútil, es un estorbo. Lo primero es la inmundicia moral. Y yo creo que se refiere, según el contexto, a una boca y temperamento contaminante. Tú sabes, allá en Mateo capítulo 15, verso 11, que Jesús dijo, mira, lo que entra no contamina al hombre, hablando de lo externo, de lavarse las manos y todo ese ritualismo que más adelante va a atender Santiago. Lo que dijo Jesús es lo que sale de la boca, es lo que contamina. Mira, eso que tú dices, esa forma de no controlar tu lengua cuando la palabra es implantada, esa forma de cuestionarla, incluso sin necesidad de expresarlo. ¿Te acuerdas que de la abundancia del corazón
habla la boca. A veces lo externamos, a veces no lo externamos, pero está ahí. Y son constantes cuestionamientos, son pensamientos que predominan por sobre los pensamientos de Dios, que están impidiendo que la palabra sea implantada y pueda germinar y llevar fruto. Y habla de una inmundicia moral a lo que se refiere, ¿verdad? Es esta boca y este temperamento que no permiten que la palabra de Dios lleve fruto en tu vida. Y es necesario que la saques. Esta es una decisión, mira, es una decisión de darte cuenta de que esta postura, esta condición del corazón no es propicia para recibir. Y si te das cuenta de que eso está sucediendo, deséchalo como quien limpia ese terreno para que la semilla sea implantada. También habla de las intenciones malas, no solamente de la inmoralidad, sino que los motivos que te llevan a hablar y a comportarte como lo haces. Está diciendo, debes revisar por qué motivo tú eres tardo para oír, pronto para hablar y pronto para enojarte, para airarte. ¿Por qué eres así? En algunos casos, cada quien por supuesto se va a revisar, pero es por conveniencia o es por soberbia. Es como un escudo de protección para algunos. No quiero que se me acerquen, yo estoy cómodo como estoy, aunque estás teniendo muchos problemas. No, yo no quiero cambiar, aunque necesitas cambiar. Estás dañando a los demás. ¿Te acuerdas de lo que aprendimos acerca del pecado? Que atrae, atrapa y afecta. Y tú dices, no, pero yo quiero seguir así. Ahí hay unas intenciones que son malas, que es la malicia, la abundancia de malicia. Es una maleza que hay que retirar. Y es como que podamos echar un vistazo espiritual al corazón y veamos que está lleno de maleza. Y uno de solo verlo, uno pensaría, ahí si sembramos, no crece nada. Y la semilla es buena, como la palabra de Dios es buena. Pero el problema es el corazón, lleno de maleza. Entonces, revisando las intenciones, uno piensa, ¿por qué eres como eres? ¿Por qué es esa tu postura delante de la palabra de Dios cuando estás cuestionándola constantemente? Cuando estás con prejuicios que no quieres soltar, con pensamientos contrarios a la palabra de Dios y no estás siendo dócil. Y entonces lo que se requiere, según lo que está planteando, es, miren, reciban con mansedumbre. Dicho de otra manera, la manera de extraer toda esa maleza en el corazón es siendo humildes. Y yo sé que lo sabemos, pero nuevamente somos confrontados ante la decisión de decir, voy a recibir la palabra implantada con humildad. Y si es con humildad, entonces vas a ser presto o pronto para oír. Lo primero que vas a hacer es oír. Y lo último que vas a hacer es hablar. No, voy a guardar silencio, que Dios me enseñe. Voy a hacer a un lado mis cuestionamientos. Voy a hacer a un lado mis prejuicios. Voy a hacer a un lado mis intereses. Voy a hacer a un lado mis prioridades. Voy a dejar en blanco para que, obviamente es una invitación siempre a razonar, por supuesto, porque vas a ver que la Biblia es razonable, por supuesto. Pero es una cuestión no mental o didáctica, es una cuestión actitudinal. Es la humildad de recibir la palabra que va a ser implantada en nuestro corazón. Esto me hace recordar ahí en Juan capítulo 8, verso 37, de aquellos religiosos de la época que habían creído en Jesús, pero habían creído en que 2 más 2 es 4, es decir, sí, él parece que es el Mesías y entonces está haciendo según lo que la Biblia dice que había sido profetizado. Entonces hacen todo el análisis y llegan a la conclusión, sí, Jesús es el Hijo de Dios. Pero estaban teniendo un problema no intelectual, sino que espiritual, que Jesús les confronta y les dice ahí en Juan 8:37, dice, sé que sois, porque ellos dicen, nosotros somos descendientes de Abraham, cuando ya Jesús también les había dicho, ustedes deben revisar su estado espiritual. Y él dice, nuestro estado espiritual está bien, porque dice, sé que sois descendientes de Abraham, dice, pero procuráis matarme. O sea, hay unas intenciones equivocadas en el corazón todavía. Dice, ¿y saben por qué? Termina el texto, ahí en Juan 8:37, dice, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Y esto es muy impactante porque lo que está diciendo Jesús, miren, lo que pasa es que al revisar su corazón,
ahí no hay espacio para una semilla. Al revisar la habitación de su corazón, es como una habitación llena de muebles y nosotros traemos una nevera y tratamos de meter esa nevera y dice, no hay espacio para esta nevera. Lo que está diciendo Jesús es, por la postura que tienes de que no estás presto para oír, pero pronto para cuestionar, para hablar, para juzgar y para molestarte cuando te muestre la verdad. Por esa actitud, mi palabra no haya cabido en tu corazón. Es algo que debemos, por supuesto, revisar y que Santiago está diciendo, ¿saben por qué un creyente no madura? Porque su corazón no está condicionado para recibir con mansedumbre la palabra implantada. Es una cosa tremenda. Luego atiende a algo que también es lógico, por supuesto, que dice, la cual puede salvar vuestras almas. En el caso del no creyente, la palabra de Dios, imagínate, es determinante para la vida eterna o la condenación eterna. Pero para el creyente es para que esta palabra lleve mucho fruto y madure o se estanque espiritualmente. Y aquellos que dicen, la palabra no me ha funcionado, es porque seguramente es un corazón lleno de maleza que no has estado dispuesto a desechar, a arrancarla de raíz y a ponerla tan lejos como sea posible. Y una vez que al evaluarnos nosotros podríamos decir, no, yo sí creo yo que he recibido la palabra con esa mansedumbre. Y ahora yo estoy a la espera de que lleve fruto. Lo que dice es, ok, si es así, si la has recibido como es, entonces quizás te ha faltado un segundo aspecto. Y es que aplicarla es indispensable, dice verso 22. Pero, si la has recibido bien, pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores. Y mira, dice, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Mira, el bienestar en la vida cristiana, la bendición, la dicha, la fortuna. Incluso esta es la segunda bienaventuranza que está después del verso 12, del varón que supera la tentación. Pero mira, ese bienestar no se logra por ser un amplio conocedor. Conocer es bueno, es importante, pero aplicarla es indispensable. Esa bendición no se logra por ser un amplio conocedor, sino un diligente hacedor. El texto ahora nos coloca en un camino que se abre en dos, tú sabes, una bifurcación, donde no hay un punto medio. O habiendo recibido, si este es el punto al que hemos llegado, hemos recibido la palabra implantada y hemos tenido la humildad para prestar oído, para quedarnos callados y para no enojarnos cuando nos dice la verdad. Qué bueno, porque entonces ya fue sembrada, qué bueno, ya perforó el corazón, ya está ahí. Pero ahora una de dos. O vas a ser un oidor olvidadizo, o vas a ser un hacedor de la palabra. Y me encanta porque la forma en que va a mostrar este principio es a través de otra metáfora. Ahora ya no es agrícola. Es de una persona frente a un espejo. Yo no sé quiénes piensas que son más vanidosos, si los hombres o las mujeres. Si tal vez haces alguna búsqueda rápida y tú dices, ¿quiénes serán más vanidosos? De inmediato uno piensa en que, sí, ese que estás diciendo, es más vanidoso. Sabes que la mayoría concuerda con que los hombres somos más vanidosos. Yo no sé cuántas veces te puedas ver tú al espejo. Se calcula en promedio en Latinoamérica que una persona no se mira al espejo menos de 50 minutos al día. Y tanto tiempo pierde uno en el espejo. Sobre todo si somos feos, perdemos el tiempo ahí frente al espejo. Pero lo que está diciendo es, mira, te voy a mostrar lo que es un oidor olvidadizo. Y yo no sé si al verte frente al espejo, cómo
cómo tú te ves. Dice que considera su rostro natural. Es como las mamás ven a los hijos, ¿verdad? ¿Cómo ven la mamá a los hijos? Ay, qué lindo mi hijo. Y tal vez no tiene mucha ventaja física. Y lo que va a hacer es mostrarnos el proceso del oidor olvidadizo. Yo debo decirte que seguramente tú has escuchado este texto en otra oportunidad y creo que no está mal hacer la referencia a verse al espejo. Entonces cuando uno ve sus defectos, como uno va a la palabra y entonces uno se arregla y entonces uno se va y luego se olvida de aquello que se ha arreglado. Pero esa no es el punto de Santiago, siendo muy estrictos con la metáfora que él está usando. ¿Cuáles son los elementos que está resaltando? Es el proceso del oidor olvidadizo. El primero es de observación. El primero es de observación porque dice que se mira, dice ahí, se considera a sí mismo, dice el verso 24. Dice, porque se considera a sí mismo, luego se va, en el verso 24, y luego olvida cómo era. ¿Sabes que lo que está diciendo es primero la observación? Que uno va frente al espejo, dice el oidor olvidadizo, tiene este proceso. Está frente al espejo, se considera, podríamos meter muchísimos elementos que no están en el texto, yo por eso no lo haría. Ahí está, sí, pero que no se arregla, pero es que, sí, hay algunas cosas que no logra ver en él y no se las... No, lo que está diciendo es, se observa. Luego, si ves el verso 24, dice, se va. Y por la siguiente premisa, lo que está planteando es el transcurso del tiempo, es el tiempo transcurrido, y luego dice, olvida cómo era. Es observación, tiempo transcurrido y olvido de lo observado. Esta es la metáfora. Estos son los elementos que está tomando de la metáfora. Y lo que está planteando es que, aunque la Biblia, por supuesto, la Biblia es como un espejo que nos muestra la verdad, y el espejo no miente, por supuesto, es la verdad. Yo estoy de acuerdo con esa comparación. Pero nuevamente, tomando la metáfora hay una observación de la Biblia. Yo observo la verdad de Dios, esa verdad de Dios me dice la verdad, estoy presto para oír, me callo delante de Dios, no cuestiono, con malicia, por supuesto, con el ánimo de no obedecer, y no me enojo. Entonces, transcurre el tiempo, ya no estoy observando, me voy a mi vida cotidiana, y luego me olvido de aquello que he observado. Sería una referencia a aquello que yo he leído de la palabra de Dios. Y lo pone en contraste con el hacedor, que lo primero que hace es reflexiona. Mira verso 25, dice más, el que mira atentamente. El otro lo hizo de una manera fugaz. Este lo hace atentamente. Y aquí viene el proceso interesante. El proceso del hacedor es que tú tomas la palabra y la reflexionas, o sea, la estás escuchando con el ánimo de comprender y por supuesto de aplicar. Dice más, el que mira atentamente en la perfecta ley, o sea, es una ley que no tiene defectos. Algunos van a querer cuestionarla, no van a encontrar defectos. Tienes que seguir adelante, dice, la de la libertad. Vas a ver que no te va a conducir a algo religioso. Te va a conducir a la verdad de Dios y a una relación con Dios. Y lo vamos a ver más adelante y lo vamos a entender mejor este aspecto. Dice, y persevera en ella. Es decir, la reflexiona. Lo segundo que hace es, la retiene, persevera en ella. No siendo un oidor olvidadizo, lo contrasta. El otro se va, o sea, no medita, porque la forma de llevarnos presente la palabra de Dios es memorizando y meditando. Pero dice, la reflexiona, la retiene, dice, no siendo un oidor olvidadizo, verso 25, sino hacedor de la obra, o sea, la obra que la palabra de Dios le ha pedido hacer, o sea, el traducir la teoría a la práctica. Entonces, después que la reflexiona, la retiene, luego la realiza. Esto que ha aprendido lo pone en práctica. Y dice, este que reflexiona, retiene y realiza, dice, será bienaventurado en lo que hace. Lo último que dice es, le resulta. Esto no lo dice del oidor olvidadizo. El oidor olvidadizo es como quien observa, se va y olvida cómo era frente al espejo. Lo que observa en el espejo. Y en este sentido, el espejo es la verdad de Dios acerca de nosotros
que podríamos, al aplicarla, alcanzar la bienaventuranza misma del varón bienaventurado del verso 12, que en aquel caso es por superar la tentación, en este caso es por aplicar la verdad a nuestra realidad. Mira, no conocer la Biblia no debería preocuparnos tanto como no poner más en práctica lo que ya conocemos. Pero entonces alguien puede decir, sí, pero es que es muy difícil. Entonces, quizás lo que toca es el camino que han tomado algunos, creería yo, sin darse cuenta, o que podría tomar yo. O sea, todos estamos en el riesgo de cometer este error. Y en este tercer aspecto, creo yo que es un riesgo muy grande y debemos tener cuidado. Y qué bueno que Santiago lo mencione, porque podríamos ir por la ruta de aparentar. ¿Aparentar qué? Aparentar ser un hacedor de la palabra. Pero ¿cómo se logra? Yo no sé si alguien está interesado en esto. Yo espero que no. Totalmente rechazado esto. Es aparentar. Santiago dice, no tiene sentido. Si tú eres un oidor olvidadizo, y casi que subdivide este primer grupo, ¿te acuerdas? Primero pone el oidor olvidadizo, el hacedor de la palabra. Y de este oidor olvidadizo dice, hay un grupo que temo, que lo que son es religiosos. Y ahí lo que nos va a decir es, mira, aparentar es inútil. Es inútil. Mira, verso 26, dice, si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, es pronto para hablar. No es tardo para hablar, es pronto para hablar. Y si es pronto para hablar, va a ser pronto para airarse. Dice, sino que engaña su corazón. La religión del tal es vana, es hueca, es vacía, no sirve para nada. Es inútil. La religión pura y sin mácula o sin mancha delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha delante del mundo. ¿Qué está diciendo acá? Por supuesto es lo que vamos a aprender a continuación. Es que mira, la religiosidad es un camino fácil para parecer hacedor, no para hacerlo, para parecerlo. Pero también es un autoengaño sin valor alguno. Santiago lo que nos va a decir a continuación es, parecer maduro, parecer un hacedor, no tiene sentido, es absurdo, deja de hacer eso. Pero ¿y cómo nos damos cuenta? Bueno, tendríamos que percibir dos errores que él aborda a continuación y que aprovecha la oportunidad para corregirlos. El error primero, el número uno, es dedicarnos a lo externo. Dice, si alguno se cree religioso, dice, por supuesto, recuérdate que está hablando a las tribus, ¿te acuerdas de Israel? A las 12 tribus, creyentes, judíos dispersos en diferentes lugares en los cuales la semilla fue esparcida, pero al parecer no está dando resultado y estamos evaluando por qué no está dando resultado. Y entonces al ver que no está dando resultado es porque ustedes se están dedicando a lo externo, como buenos judíos, ¿te acuerdas? Todo el tipo de cristianismo que se vivió en aquel momento era una mezcla del judaísmo, tenían que ir madurando y entendiéndolo, y Santiago está abordando ese asunto, donde mezclaban el judaísmo con el cristianismo, pero predominaba la atención a los aspectos externos, porque la religión es precisamente eso, es las prácticas externas, es el ritualismo, es las ceremonias, es lo externo y sin atención a lo interno. Estaban cumpliendo seguramente solamente lo ceremonial o estaban dándole prioridad a eso y estaban descuidando lo más importante. Pero entonces se habían hecho una opinión equivocada acerca de sí mismos y Santiago les dice, miren, ustedes creen que por considerarse religiosos son hacedores. Están equivocados porque es muy notorio que no se evidencia madurez en ustedes, en quienes ha sido esparcida la semilla y ustedes han sido esparcidos donde están, y no se ve la utilidad de la palabra de Dios porque no la están usando bien. Y no la están usando bien porque piensan que al cumplir con esos aspectos externos, ustedes son hacedores de la palabra. Pero déjenme decirle que solo parecen hacedores, pero son oidores olvidadizos, porque no refrenan su lengua. Y te acuerdas que el hablar es la expresión o la manifestación de lo que está sucediendo adentro. Dice, ustedes tienen un problema adentro que todavía no está resuelto.
y en su forma de hablar, en su forma de no refrenar, de no tener una lengua controlada y un temperamento controlado, según el contexto, es evidente que la palabra de Dios no está llevando el fruto que podría llevar. Porque no están refrenando, se están dedicando solamente a lo externo. Y el error número 2, descuidan lo esencial. Descuidan lo esencial. Dice, si alguien hace esto en el verso 26, al final, dice, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. Miren, esa práctica que atiende solamente los aspectos externos no tiene valor alguno. Si están siendo religiosos, dejen de engañarse. Ustedes también son oidores olvidadizos. Yo no sé, pero ¿cómo así? Y fíjate que en nuestro caso, del judaísmo, nosotros podemos entender que no debemos guardar el día de reposo. Eso no te hace un hacedor de la palabra. De hecho, no estamos bajo la ley. Por eso habla de la ley de la libertad. ¿Te acuerdas que yo te iba a explicar esta parte? Es la perfecta ley. Pero el problema es que ustedes están mezclándolo y lo que deben hacer es establecer la diferencia, porque dice la religión pura y sin mácula. ¿Sabes que puro es algo que no está mezclado y sin mácula es que no tiene una mancha? Es decir, que lo ceremonial no mancha los aspectos espirituales, pero los aspectos espirituales sí soportan todo aquel ritualismo al que ya no estaban obligados. Pero a veces, y lo que voy a mencionar a continuación no es malo, por favor, lo voy a dar bien claro. Esto que voy a mencionar no es malo. Congregarse no es malo. Es muy bueno. De hecho, deberíamos hacerlo cada fin de semana. Si no lo haces de esa manera, espero yo que la palabra de Dios te incomode, en el sentido que no te moleste, que te diga que deberías congregarte cada domingo. Leer la Biblia no es malo. Son cosas muy buenas. Adquirir la información no es malo. Es algo muy bueno, pero yo lo hago con un método. Qué bueno. Si tú eres de métodos y eres disciplinado para hacerlo y te resulta, qué bueno. A mí no me resulta, pero no significa de que no se pueda hacer así o que sea malo hacerlo de otra manera. Pero tantas cosas buenas que podría mencionar, pero son aspectos externos. ¿Sabes cuál es el error? Que nosotros pensemos que con ponerle chulito cada domingo a que nos congregamos, somos hacedores de la palabra. Qué bueno que nos congreguemos. Qué bueno que leamos la Biblia. Qué bueno que oremos. Y si lo haces a las 3 de la mañana, desde ya te digo, no eres más espiritual que el que no lo hace. Es una cuestión muy aparte de cada uno de nosotros. La madurez no se evidencia por el cumplimiento de algunos aspectos externos que descuidan los esenciales. Cuando tú lees la Biblia y no eres humilde, estás mezclando las cosas y lo estás haciendo mal. Eres un oidor olvidadizo. Y lo que olvidas son los aspectos esenciales que menciona Santiago al final cuando dice, miren, si ustedes creen que así es la cosa, entonces entiendan que lo ceremonial, en el caso del judaísmo, esa parte, eso ya no está vigente. Ustedes están mezclándolo, dejen de mezclarlo. Si ustedes creen que por cumplir aspectos externos, la forma de vestir, la forma de peinarse, el tono al momento de hablar, al momento de mirar, al momento de reír, yo no sé, aspectos externos, y creen que por eso son hacedores, no, han descuidado lo esencial. Y menciona dos aspectos que yo sé que podemos entrar en esta parte de los huérfanos, las viudas, que por supuesto son los desprotegidos, que la ley está apelando a la ley. Acuérdate que está hablando con judíos creyentes. Y Santiago entonces les dice, miren, si quieren hacer eso, atiendan lo esencial. Y menciona dos aspectos, no ceremoniales, no rituales, que son el servicio y la santidad. Atiendan lo esencial. Miren, la ley tiene un aspecto moral. Si la usan bien, va a ser muy provechoso para sus vidas. Si ustedes están dispuestos a escuchar esto, a callar sobre ese asunto, a darle paso a la palabra de Dios, a que su corazón no tenga esa maleza, que sea extraída, y están dispuestos a hacer lo que la Biblia les pide, bienaventurados. Bienaventurados. Pero me temo, diría Santiago, que la opinión que se han hecho de sí mismos no es. Por ahí no es, por ahí no es. En el caso del servicio, en Deuteronomio capítulo 24, verso 19, dice, en la ley encuentras que al huérfano y a la viuda, por no tener papás o por no tener esposo, va a tener una situación económica diferente. Y la ley decía, atiéndeles a ellos. Mira, acuérdate de servir a otros. Niégate a ti mismo.
Dale paso a lo que la palabra de Dios te pide, por muy incómodo que sea. Y luego dice, y guardarse sin mancha del mundo, hablando de la santidad. Levítico capítulo 20, verso 7, cuando Dios les dice, miren, yo quiero que ustedes sean santos porque yo soy santo. Pero con religiosidad no es conclusivo o no es acertado que la religiosidad equivale a ser un hacedor de la palabra. Aparentar ser un hacedor de la palabra por cumplir solamente aspectos externos no tiene valor alguno. Y por eso, como iniciaba este estudio, esta predicación, ¿cómo usar bien la Biblia? ¿Por qué algunos están decepcionados? ¿Por qué algunos han tirado la toalla y dicen, no, a mí no me ha funcionado? Créeme que el problema no está aquí. El problema no está aquí. El problema, ¿sabes dónde está? Aquí, en el corazón, que no está adecuado para recibir la palabra implantada y hacerlo con mansedumbre para que pueda germinar y llevar mucho fruto. Y algunos equivocadamente lo que hemos hecho es solamente aparentar. Mira, si quieres usar bien la Biblia, entonces aprenderla. Sabemos que aprenderla es importante. Sabemos también ahora que aplicarla es indispensable. No nos quedemos solamente con conocimiento. Y con mucha más razón, aparentar es inútil. Vamos a orar. Señor, te damos gracias porque tu palabra nuevamente nos desafía, porque nos hace ver y evaluarnos la forma en que este recurso tan precioso, tan poderoso, tan perfecto, puede dar mucho fruto en nuestras vidas, Señor. Te damos gracias por la carta a Santiago y porque, aunque algunas cosas nos incomoden, no nos gusten, pero que muestran la verdad acerca de ti, acerca de la doctrina y acerca de nosotros mismos, Señor. Que tengamos la capacidad de ser prontos para oír, tardos para hablar y tardos para airarnos, Señor. Que tengamos la capacidad de recibir esa palabra implantada, Señor. Y si hay malicia en nosotros, por la cual no queremos, Señor, ceder, no queremos sacar esa maleza, Señor, que nos muestres y nos persuadas que el problema no son los demás, el problema no está en Dios, el problema no está en el diablo, el problema está en nosotros, que no estamos usando la palabra como es debido. Que podamos aprenderla, Señor, y no la vamos a aprender si no pasamos tiempo en ella. Luego de aprenderla, Señor, que podamos aplicarla. Porque si no la aplicamos, Señor, solamente se queda en puro conocimiento. Y que luego, Señor, de aplicarla, podamos estar conscientes de que no estamos aparentando ser hacedores, sino verdaderamente siéndolo, Señor. Yo pido por mis hermanos, pido por mi vida, Señor, que no caigamos en el gravísimo error de estar aparentando algo que no es, Señor. Ayúdanos. Sabemos que esta palabra implantada es la que va a evidenciar madurez en nosotros y va a ser la gloria tuya porque tú eres el que va a obrar en nosotros, Señor. Así que nos ponemos en tus manos y lo hacemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Espero que lo que aprendamos en cada oportunidad en la carta de Santiago sea algo muy bueno para nuestra vida. Espero que no la cuestiones y que no te enojes con lo que acabamos de recibir. Antes, darle gracias a Dios porque esto que hace la palabra de Dios en nuestras vidas es tan valioso. Eso que hace tu esposa cuando toma la Biblia y te hace ver la verdad es tan valioso. O lo que hacen los papás con los hijos. Así que esperando que esto también abone un elemento más para que sigamos creciendo y para que sigamos madurando en el cristianismo, entonces alcancemos esas bienaventuranzas. Ya van 2 bienaventuranzas, esa dicha y esa fortuna de este cristianismo que vale tanto la pena vivir y que se nos ha provisto los recursos de lo alto, perfecto, para que podamos hacer buen uso de eso que Dios
nos ha dado. Así que les envío un gran abrazo, espero tener la oportunidad de saludarte en presencial en alguna oportunidad, especialmente si tú nos estás siguiendo desde otra ciudad acá en Colombia o desde otro lugar acá en Sudamérica o en cualquier otro país. Que el Señor te bendiga, es mi deseo, así que te envío un gran abrazo. Dios te bendiga, nos vemos el próximo domingo. Hasta luego.